Congénitos del metabolismo son un grupo de más de 500 enfermedades. Aquí les pongo un mapa de cuáles son los puntos metabólicos que pueden fallar, enzimas, proteínas y demás, y como ven son muchísimos, con lo cual son enfermedades diferentes de forma de herencia, de pronóstico, de tratamiento, de edad de aparición, etcétera. O sea que trabajamos en un campo realmente difícil, heterogéneo. Sin embargo, sí que hay ciertas características comunes que nosotros utilizamos. Estas son, la primera, la mayoría, aunque no todas, pero la mayoría se manifiestan en la edad pediátrica. Lo segundo es que tienen baja frecuencia casi todas y de hecho son consideradas enfermedades minoritarias o enfermedades raras. Y por último, y probablemente más importante, es que al ser infrecuentes, crónicas, difíciles de manejar y muchas veces están apartadas y olvidadas por parte de la ciencia y las políticas sociales, en estos pacientes el proceso de empowerment es muchísimo más necesario. Esto determina que el perfil de nuestros usuarios, estas tres características comunes, sea muy peculiar y muy provechoso por otro lado. Como hablábamos antes, nosotros realmente no trabajamos con nuestros e-patients porque los pobres no tienen edad, ¿verdad? Tenemos una intermediación por parte del hospital que recoge muchos más inputs de los que los médicos podríamos manejar, pero sobre todo la clave, pienso yo, está en que nosotros hablamos con e-caregivers. Cuando uno piensa en el e-caregiver, piensa en la persona que se ocupa de una persona mayor, una persona en la edad adulta por lo menos. Sin embargo, nuestro perfil de e-caregiver es bien diferente. Por una parte suelen ser padres de niños pequeños, con lo cual son personas sanas de edad joven media, están en esa franja que entran más en Internet, 30, 40 y tantos años. Por otro lado, la relación afectiva de este e-caregiver con el paciente es probablemente la más potente. ¿Qué no haría uno por un hijo? ¿No? Es lo que hablábamos antes de que el amor pueda hacerlo todo. Bueno, pues la relación afectiva probablemente más potente es la que se tiene con un hijo. Y por último, la experiencia del niño enfermo se vive como muy antinatura. Uno puede asumir que un adulto se ponga enfermo, que tenga una enfermedad crónica y que tenga probablemente un diagnóstico, un pronóstico ominoso, pero en un niño esto crea una rebeldía, crea una desazón y crea una búsqueda inquietante de información y de qué puedo hacer. Bien, pues esto lo que nos lleva es que nuestro e-caregiver tiene un gran nivel de participación, un gran nivel de implicación y también una gran adhesión a todo lo que hacemos. Hablando un poco de los recursos que tenemos, es cierto que hay un exceso incluso de información para la salud. Está la válida, la no válida, pero en definitiva es muchísima. Pero esto es cierto sobre todo para enfermedades que son populares, que son frecuentes, que son prevalentes. Sin embargo, cuando uno va a hablar de errores congénitos del metabolismo, la información es muchísimo más escasa. Y si encima nos movemos en información asequible, información que los usuarios entiendan, esto es prácticamente insignificante y está muy limitado a algunas enfermedades. Por lo tanto, nuestro objetivo primero con esta página era facilitar el acceso a la información, pero no solo desde el punto de vista de la cantidad, sino fundamentalmente desde el punto de vista de la calidad, que fuera comprensible, que les llegara. Por otro lado, y atendiendo a aquello de que son enfermedades raras y minoritarias, queríamos que estos pacientes se encontrasen, acabar un poco con su sensación de soledad, con lo cual intentamos crear una plataforma interactiva posibilitando que se desarrollaran entre ellos grupos de soporte. Aquí voy a traer dos frases. La primera es del doctor Manuel Armayones, probablemente le conocen. Tiene un tuit que dice: las redes son casi la única manera de socializar en enfermedades raras. Si la globalización es necesaria para muchas cosas, para enfermedades raras, muchísimo más, o sea que es fundamental. Y por otro lado, les comento el caso de una mamá que se llamaba Silvia, que vivía en una aldea pequeñita de Galicia y que tenía un niño con una sospecha de enfermedad metabólica. Cuando esta señora nos encontró, directamente nos dijo, fue encontrar a San Internet, apareció San Internet, porque entonces perdía esa sensación de estar sola y de que nadie me comprendía en mi ambiente más cercano, en mi entorno. Bien, pues este es el aspecto de nuestra página, es una website con una estructura 2.0 en lengua castellana de momento, cruzamos los dedos porque lo podamos traducir al inglés, con una frecuente actualización de contenidos, cada semana vamos sacando 1 o 2 noticias. Nuestra población objetivo son los pacientes, pero también es su entorno, son las familias, son los colegios, son las piscinas, son todos aquellos sitios donde este niño vaya y donde podamos ayudarle a que su enfermedad sea más normal. Como utilizamos el castellano, pues hemos calculado cuál sería nuestra población objetivo a nivel mundial y fíjense que son solo 62.000 personas. Es poco, pero realmente es necesario. Voy a repasar rápidamente los contenidos que ofrecemos, ¿vale? Por una parte tenemos información científica sobre 56, fíjense que son más de 500, o sea que nos queda trabajo por delante. Lo bonito de este formato es que es un formato PDF que se puede imprimir, está a modo de tríptico y los padres lo pueden llevar al colegio, lo pueden llevar a cualquier sitio para que todo el mundo que conoce al niño sepa cuáles son sus dificultades, su problema, su pronóstico, etcétera, en líneas generales y explicado de forma muy sencilla.
Tenemos más de 80 consejos y recomendaciones para la vida diaria. ¿Qué hace un niño con una enfermedad metabólica cuando se va de viaje? O, por ejemplo, tendemos a sobreproteger al niño con una enfermedad crónica, ¿vale? ¿Cómo manejar esa situación? Por otro lado, muchas de estas enfermedades tienen tratamientos dietéticos, no toleran las proteínas, no toleran los glúcidos, las grasas, pues tenemos un buscador de recetas para facilitarles, por ejemplo, el momento de las fiestas, ¿no? Pues tengo que hacer una fiesta, ¿qué le puedo hacer? Pues venga, busquemos, por ejemplo, en fiesta y nos sale la coca de San Juan. A estas horas es un poco peligroso esto, ¿verdad? Pero, en fin, la coca de San Juan. Pues miren, no todas las recetas que nosotros colgamos vienen de nuestro hospital, de nuestra cocina y de nuestras nutricionistas, sino que, por ejemplo, esta viene de la Fundación Alicia, pero también abajo pueden ver que la familia Daudí El Moravid pues también ha aportado otras 2 recetas. Todo se supervisa, se evalúa y se cuelga por nuestra parte después de que la nutricionista lo ha evaluado. Intentamos además que estén a la última. Y entonces esto es difícil de manejar porque la cantidad de información que sale día a día es muchísima, pero lo que solemos hacer es para cada enfermedad los abstracts de las revistas de mayor impacto se los traducimos, se los hacemos asequible en un lenguaje y los colgamos en cada enfermedad. Pero aparte también hacemos monográficos, pues por ejemplo hagamos entender qué es la terapia génica o qué es la terapia con chaperonas, ¿vale? Para que lo entiendan. Otra parte que estamos potenciando son los georrecursos, y es que lo cierto es que estos pacientes tienen muy limitada la movilidad, y ahora mismo la movilidad es fundamental. ¿Qué niño no va a Disney en su infancia, no? Bueno, pues estos niños necesitan de tiendas donde hay alimentos especiales, pero necesitan también saber dónde pueden acudir en caso de que tengan una agudización de su enfermedad tan rara. Bueno, pues lo que estamos intentando es aportarles toda esa información para facilitar que tengan una vida más normal en cuanto a movilidad. Y por último, lo más cercano ya para los niños son cuentos y juegos. Tenemos aproximadamente unos 10 cuentos donde los personajes pues, son pacientes con algún tipo de discapacidad o de enfermedad metabólica. Y en concreto este, por ejemplo, es uno de la serie de la pandilla metabólica. Bueno, tenemos un espacio además de comentarios, aquí es la parte más interactiva. La mayoría de comentarios que tenemos son preguntas sobre aspectos médicos, sobre aspectos nutricionales, pero también tenemos otras aportaciones que lo que buscan es compartir experiencias entre pacientes, familias, y en cualquier caso, tanto una como otra está siempre supervisado por el equipo de guía metabólica. Y esto es importante porque muchas veces los pacientes tienen opiniones que no nos parecen adecuadas desde el punto de vista científico. Nosotros las ponemos y ponemos el contrapunto nuestro debajo, intentando convencer al resto. Pero siempre aparece todo lo que nos digan porque las vivencias de cada uno también son importantes y más en enfermedades raras. Y por último tenemos un boletín que lo editamos cada mes, lo enviamos a los registrados, a todo aquel que lo necesite y donde vamos poniendo las últimas novedades, etc. Bueno, unos resultados un poquito preliminares. Pues hasta septiembre de este año hemos tenido estas visitas, 134.000, de más de 80 países. Ya tenemos más de 400.000 páginas vistas, una duración media de 2 minutos 20 segundos y lo que más nos gusta o lo que más nos llama la atención, pero que también nos llena de orgullo, es que más del 60% de las visitas procedieron de países latinoamericanos, es decir, otros países que tengan lengua española. Bien, pues eso y el contenido de sus comentarios nos hace pensar que si en muchos de estos países los recursos son limitados en salud, probablemente en enfermedades raras, en errores congénitos del metabolismo, mucho más. Y la verdad es que los mensajes que nos envían son muy alentadores porque son del tipo sois la luz al final del túnel y menos mal que os hemos descubierto porque es mucha la sensación de soledad que da estas enfermedades. Bien, en cuanto a consultas, tenemos unas 5 o 8 consultas, 530 comentarios ya en este año que llevamos de interacción y estamos pasando ahora una encuesta para valorar cómo ha impactado sobre la vida de los usuarios o qué es lo que piensan que es mejor. Y curiosamente las respuestas de nuestro equipo ha sido el recurso mejor valorado por los usuarios, ya sea en tiempo de respuesta, que viene a ser 48, 72 horas, como en el lenguaje cercano, así como en la satisfacción con la respuesta. Bien, en cuanto al impacto de la vida diaria, a partir de los contenidos hemos visto que más del 95% han descubierto nueva información. Esto es un dato importante porque realmente hay mucha información, o sea que ofrecemos más información o es que la presentamos de forma más asequible y diferente y por eso les llega más. Por otra parte, 56% han introducido algún hábito diferente. Esto en enfermedades con un tratamiento tan rígido y a veces con unas discapacidades tan grandes, la verdad es que es muy importante también el haber entrado hasta sus casas y cambiarles algún hábito. Y por último, más del 70% han encontrado a personas en situación similar y se sienten acompañados y han visto que al fin y al cabo no lo llevan tan mal. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce porque hemos disminuido su sensación de soledad, hemos aumentado su nivel de confianza, hemos bajado su autocrítica y esto es básicamente ofrecerles un proceso de empowerment.
Bueno, pensamos que las dificultades en la comunicación dan lugar a disparidades en comprender las enfermedades y esto repercute directamente en el estado de salud real, pero sobre todo en el percibido, en el e-bienestar, y esto interfiere con el proceso normal de empowerment que es tan necesario. Y por eso proponemos que las websites con estructura 2.0 sean suplementos a la medicina tradicional. Nosotros en general pensamos que no interferimos con la actitud, con lo que hace el médico, con el tratamiento, con la propia terapéutica, sino que más bien lo que cambiamos es la percepción del paciente, el control de la enfermedad, y estamos allí en momentos en los que su médico, pues por infraestructuras y por otras cosas, no puede estar. Y quiero acabar con dos reflexiones. La primera reflexión es que yo como pediatra sé que realmente los pediatras nuestra función es optimizar el crecimiento, ¿no? El crecimiento es la esencia de la pediatría. ¿Pero qué es crecimiento? Crecimiento no es crecer en talla y crecer en peso. Crecimiento es crecer también como persona. Y por lo tanto a estos pacientes los tenemos que informar y tienen que crecer en la diferencia, lamentablemente, pero tienen que crecer sanos, con autoeficiencia, con autoseguridad. Y les contaré un detalle simplemente. Una mamá que nos escribía con un niño de 1 año y medio, 2 años, que iba a la guardería, iban a trabajar con natillas. Este niño tenía una fenilcetonuria, no pueden tomar en absoluto natillas, y decía, es un problema, porque ¿qué hago con él mañana? Bueno, pues en pocas horas nuestra nutricionista le mandó una receta de un sustitutivo con la misma textura que las natillas, y este niño, siendo diferente, estaba integrado. Ese niño puede crecer integrado. Y estuvimos sin margen de tiempo y sin localización, es decir, estuvimos cuando nos necesitó y dónde nos necesitó para responder a esta mamá. Y esto evidentemente no altera nada la relación con su médico, ¿verdad? Y por último decir que muchos errores congénitos del metabolismo desgraciadamente no tienen tratamiento curativo. Entonces, ¿qué? Bueno, pues los médicos no nos tenemos que sentir frustrados cuando no hay curación. Realmente tenemos el privilegio de poder siempre ayudar y de poder cuidar, y cuidar con todos los medios que tengamos entre nuestras posibilidades, y uno de ellos pues son las webs. Así que cuidémosles. Muchas gracias.